Bienvenidos, futuros juristas del Ecuador y del mundo. Mi nombre es Byron y esto es Jurista Habla TV. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en una entrevista más el día de hoy en la sección Hablando con un futuro jurista. Me encuentro con Omar Hidalgo, actualmente egresado de la carrera de Derecho. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás, Byron? Muy buenas tardes o a la hora que nos estén viendo a través de las diferentes plataformas digitales. Un gusto poder compartir contigo a través de las mismas para poder llegar con un pequeño mensaje de conocimiento, ¿no? Poder ahondar en algunos temas que son de vital importancia dentro de la carrera de Derecho y que los podemos reforzar a través de estas plataformas digitales. Un gusto, Byron, saludarte y pues encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Omar. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, interesante, que falta de hecho profundizarlo en las universidades, y es el tema del control de convencionalidad, que es un tema al apego del derecho constitucional como tal. Omar, ¿cómo podríamos definir esta situación? ¿Cómo podríamos darle ese concepto más o menos general para que los estudiantes que aún no ven esto lo puedan identificar? Bueno, considero que es una herramienta, mi estimado Byron, pero muy importante y que tiene que ser muy conocida dentro de los diferentes países y más aún cuando tenemos una responsabilidad internacional que cumplir al momento de firmar los tratados internacionales. Para poder definirlo de una manera que todos podamos comprender, si esta es una herramienta jurídica que nos va a permitir que los estados garanticen la obligación que tienen precisamente de precautelar los derechos de las personas o de sus mandantes, ¿no? Entonces, esta herramienta jurídica a nivel internacional, porque va a existir la dificultad de poder comprender, porque se hace dos fases, ¿no? Hay una que se hace internacionalmente y una que se manda a hacer internamente. La que nos compete el día de hoy netamente va a ser conversar sobre la herramienta jurídica interna que permite garantizar esos derechos o efectivizar esos derechos de las personas a través de la norma constitucional. Algo que es importante, mi estimado Byron, es de que las personas no confundan el control convencional con el control constitucional, porque son cosas completamente diferentes. En ese mismo sentido, si bien es cierto, se podría catalogar o se podría englobar dentro de lo, para poder definirlo de mejor manera, casi como un control de constitucionalidad, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ya que el control constitucional permite precisamente verificar que las normas internas de un Estado no sean contrarias a la Constitución, es decir, que las normas de menor jerarquía no sean contrarias a la norma constitucional. En cambio, el control de convencionalidad va a permitir precisamente comparar también esas normas que son contrarias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, si bien es cierto, son muy parecidos los controles, pero vamos a ver que el día de hoy vamos a profundizar un poquito más y podemos notar esa diferencia para poder llevar a cabo un buen control de convencionalidad dentro del sistema legislativo ecuatoriano. Muchas gracias, Omar. Dentro del control de convencionalidad, creo que el Ecuador no ha identificado o no ha determinado qué tipo de control se lleva a cabo. Hablamos de un control difuso y otro tipo de control. En este caso, Omar, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué control se estaría dando en el país? Bueno, para aclarar un poquito también, porque precisamente es eso, ¿no? Poder determinar, porque hay dos tipos de controles, tanto en materia constitucional como también en materia internacional. Se habla del control difuso y del control concreto. Estos tipos de controles son muy diferentes porque el uno permite, el control difuso permite que todas las autoridades, que los jueces puedan ejercer de manera simultánea este control de convencionalidad. El control concreto permite precisamente hacer que solo una estructura establecida bajo norma, bajo ley, sea el que realice el control como tal. Es decir, un juez no podría pasar sin realizar un control o solicitando a una autoridad que realice ese tipo de control concreto. Aquí en el Ecuador, como bien estableces, mi estimado Vero, no tenemos un sentido especial para poder entender el control de convencionalidad como tal. Si bien es cierto, la Corte Constitucional se ha manifestado ya referente a ello y tenemos la sentencia número 003-13-sin-CC, en donde establece la obligación de realizar un control concreto de convencionalidad. Y precisamente también tenemos la norma constitucional que nos establece en su artículo 428 que si es que existe o puede haber un choque entre normas internas o si es que hay una dificultad al momento de aplicar la norma
se va a llevar a consulta a la Corte Constitucional. Es decir, ya tenemos un lineamiento. En el Ecuador no existe un control difuso como tal, sino existe un control concreto que ya se encuentra parado bajo norma constitucional y que también se encuentra parado bajo bajo las normas de las mismas sentencias que ha emitido la Corte Constitucional. Pero aquí hay que ser un poquito tajantes respecto a la idea que establece el artículo número 11 de la misma Constitución de la República del Ecuador, en donde sí establece verdaderamente que cuando existe un problema de aplicación de la norma y exista precisamente un choque contra los derechos humanos, que estamos aquí basándonos netamente en eso, vamos a tener que aplicar de manera inmediata un mecanismo eficaz de protección de derechos. Y eso lo establece la Constitución, es decir, nos deja una brecha. Si estamos aquí hablando de derechos humanos, nos tocaría aplicar de manera inmediata para que no se vulnere como tal los derechos de las personas. No olvidemos, mi estimado Byron, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es solo una institución subsidiaria. Es el Estado quien tiene que garantizar que los derechos se hagan efectivos y que se garantice esa seguridad de estos derechos humanos, ¿no? Porque no tenemos que olvidarnos tampoco que estamos hablando aquí netamente ya de un derecho pro ser humano. Algo interesante que estuve leyendo y es que el desarrollo o el concepto como tal de control de convencionalidad es un concepto prácticamente nuevo, que si bien lo aplicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi versus Ecuador, pero nos falta todavía profundizar en el mismo. Por supuesto, mi estimado Byron, claro, hablamos de un tema que, a pesar de que hoy en día se esté manejando como nuevo, ya tiene muchísimos años y que la Corte ha venido desarrollando a través de sus múltiples jurisprudencias. Tú mismo habías mencionado, es Sergio Ramírez quien trae el control de convencionalidad en sus votos particulares en la Corte Interamericana, donde él ya señalaba de realizar cierto control internacional que se decía de un inicio. Luego ya en el caso Manchán versus Manchán versus Guatemala, es que también se habla sobre tener este tipo de control. Precisamente ese también era un voto particular del doctor Sergio Ramírez, y después ya la Corte en el 2006, en el caso Almodacid Orellano, ya señaló la brecha para poder aplicar el control de convencionalidad, y que a posterior, a través de la jurisprudencia, fue creciendo este tipo de control, hasta poder abarcar precisamente que cualquier autoridad realice control de convencionalidad dentro de los estados, precisamente para que garanticen que no se vulnere ningún derecho, porque estamos hablando de actuar de manera eficaz, eficiente, para precautelar los derechos de las personas. Y es aquí, durante toda esta jurisprudencia desarrollada, que inclusive les da la obligación de hacerlo ex oficio, es decir, que lo van a hacer sin necesidad de que alguna persona lo esté solicitando. Si tú como juez ves que se está vulnerando un derecho, tú ya no es necesario que te pida la otra parte, es necesario que tú apliques un control de convencionalidad y no permitas que se vulnere el derecho, garantizando así que no se vaya a vulnerar otros derechos conexos. De igual manera, como se abrió la puerta, cualquier autoridad, dentro del uso de sus facultades y sus competencias, obviamente, también puede verificar de que no se llegue a vulnerar este tipo de derechos aplicando un control convencional, de convencionalidad. Es decir, tenemos las puertas abiertas, mi estimado Byron, existe la normativa, existe la brecha en norma constitucional. Por disposición constitucional, los tratados internacionales están a la par de nuestra norma constitucional y no ponemos en peligro nuestra seguridad jurídica, como muchas personas lo han querido hacer ver a través de diferentes medios, ¿no? No estamos abriendo una brecha a que nuestra norma constitucional sea irrespetada. No, estamos permitiendo que se logre efectivizar esa norma constitucional y como tal, tener muchísimo respaldo para proteger los derechos que habíamos mencionado anteriormente. A mí se me hace un tema muy interesante porque la misma Corte, a través de sus jurisprudencias, como había señalado anteriormente, ha permitido ya que este control de convencionalidad se tome con muchísima más fuerza. Hablamos, por ejemplo, de México. México se lo ha tomado, en verdad, un país que se lo ha tomado muy en serio el tema de convencionalidad, porque él inclusive tiene sentencias que les ha obligado a ejercer este tipo de control y que ya se aplica desde los jueces de primera instancia para que no exista esa brecha donde que se pueda vulnerar derechos humanos, ¿no? Omar, ¿cuál sería la característica principal del control difuso de convencionalidad? Para distinguirlo un poco del concreto que estamos tratando. Que lo podamos aplicar directamente, que como autoridades dentro de sus competencias, como jueces, lo podamos aplicar directamente. Inclusive un abogado puede ser llamado para la aplicación de este tipo de control
¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, puede ser a petición de parte o ex oficio. La idea es de que no se vulnere los derechos humanos. El control concreto como tal establece de que vamos a mandar a consultar a la corte. Y tengo este caso aquí en concreto, corte, por favor, dame viendo si es que está vulnerando derechos o no. Entonces regresa después la respuesta y ya bueno, vamos a tratar de que no se vulnere derechos. Entonces ese control concreto dentro de los estados, a mi forma de ver el día de hoy, como somos estados garantistas de derecho, estaría fallando, porque permitiría que el derecho se siga vulnerando. En cambio, el control difuso, al permitir que las autoridades, los jueces pueden realizar este tipo de control, ellos harían que en el caso en concreto, ojo, no estamos creando aquí para todos, sino en el caso en concreto, ellos puedan efectivizar precisamente o precautelar los derechos, ¿no? Ahora bien, había estado en algunas conversaciones, inclusive sobre el tema de convencionalidad, en donde tiene un protagonismo tal que decían que los jueces tomarían parte como ser inclusive legisladores ya como tal dentro de los casos en concreto para evitar de que se vulnere el tema de sus derechos. Y lo había mencionado también ya Ferrajoli en alguno de sus libros, que el simple hecho de someter el derecho de las masas a la voluntad de todos, una masa pequeña, el derecho se termina perdiendo y la lucha por ende no serviría de nada. Entonces el juez quien tiene que garantizar o efectivizar que ese derecho sea respetado, sin obviamente dejar de perder o teniendo ese límite entre poderes, ¿no? Porque ya saben que si es que no existe esa diferenciación entre poderes, el Estado podría caer en una posible dictadura, etcétera, ¿no? Pero sí que los jueces jueguen un papel importante en la defensa de los derechos de las personas. Es fundamental que los jueces tomen ese rol o ese protagonismo para poder precautelar los derechos humanos. Ha habido una crítica en este sentido de que, sobre todo sobre las personas que se consideran humanistas, ¿tú crees que este control puede influir en este asunto? Yo creo que el control de convencionalidad va a influir en absolutamente todo lo que tiene que ver con el imperativo del ser humano, ¿no? Porque estamos hablando de protección eficaz, estamos hablando de nuevos medios precisamente para proteger a las personas. Estamos dejando de lado ya la práctica, porque muchas de las veces, inclusive cuando se dio el tema de la legalización aquí en el Ecuador del matrimonio homosexual, estuvimos hablando de que ellos decían que hicieron una mala aplicación de la norma. Bueno, este tema aún es completamente debatible, pero sí tenemos que legislar para las pequeñas masas. Y esa legislación no tiene que ser llevada a las mayorías, porque yo escuchaba que muchas personas decían, no, pues eso tenemos que decidirlo el pueblo ecuatoriano, si el pueblo ecuatoriano es el que tiene que decidir a través de una consulta popular. Y aquí viene la idea que había puesto anteriormente de que no se puede someter precisamente este derecho de unos pequeños grupos a que la voluntad de la mayoría, porque como mayoría siempre seguirá siendo mayoría y terminará ganando. Entonces aquí es donde juega el papel tan importante este control convencional. Aquí es donde que vamos a precautelar de que esos pequeños grupos, que tú como individuo, que no se te vulnere esos derechos, ¿no? Entonces yo creo que juega un papel muy, muy importante. A pesar de que el control sea criticado o sea visto de una u otra forma, lo que sí tenemos que considerar es que es una herramienta eficaz que nos permite precautelar los derechos de las personas. Eso indiscutiblemente. Gústele a quien le guste y a quien no, pues también es de observar, obviamente, sus puntos de vista, ¿no? Ver qué tiene en contra del control de convencionalidad. La idea es de que, aplicado de manera eficaz, ese control nos permite precautelar precisamente lo antes manifestado, ¿no? Bueno, Omar me comentaba que estaba realizando o desarrollando su tesis ya de grado con respecto a este tema justamente del control de convencionalidad. Omar, ¿qué libro tú podrías recomendar específicamente en el cual se hable de control de convencionalidad? Bueno, si quieren empezar a analizar en cuestión, la Corte Interamericana mismo tiene un cuadernillo en donde establece los lineamientos, tiene las directrices de cómo se aplica el control de convencionalidad, tiene sus principales sentencias, entonces ustedes podrían irse guiando ahí. Más allá, Sergio Ramírez, él había desarrollado muchísimos libros que los pueden encontrar. Casi la mayor parte de libros de Sergio Ramírez están dedicados al tema del control de convencionalidad. Tiene libros titulados como Mis votos salvados en la Corte Interamericana, El control de convencionalidad, etcétera. También Miguel Carbonell ha desarrollado
ya un estudio más a profundidad adentro de su país sobre el tema del control de convencionalidad. Aquí en el Ecuador, como tal, podemos encontrar algunas tesis también que pueden ayudar a entender el control de convencionalidad. Existe el control de convencionalidad y los desafíos de aplicación en el Ecuador, que me parece una tesis muy interesante para poder entender un poco más el alcance del control de convencionalidad. La idea es de que a pesar de que tenemos una normativa, a pesar de que tenemos las herramientas para poder aplicarlo, todavía no lo hacemos de manera eficaz. Muy pocos son los jueces que aplican control de convencionalidad y no hablamos de las autoridades, ¿no? De las instituciones, autoridades públicas, ellos no aplican control de convencionalidad y eso que la misma Corte ha señalado que ellos también pueden realizar control convencional. Vamos a aplicar el test Jurista Responde, un test rápido de una sola respuesta o de palabra continua, de acuerdo a la pregunta que te realice. El derecho es una herramienta eficaz para la protección de derechos. Si no hubieses estudiado derecho, ¿qué otra carrera hubieses escogido? Creo que psicología. Si te dieran una beca en derecho constitucional o internacional, ¿cuál elegirías? En derecho constitucional. Del 1 al 10, ¿cuál sería tu calificación a los actuales jueces de la Corte Constitucional? Un 8. La Constitución es una herramienta que permite garantizar a través de su misma normativa los derechos de las personas. Esto siempre y cuando nos metengamos en el contexto que ha involucrado la Constitución y su evolución para permitir garantizar los mismos, ¿no? ¿Más fiestas o más divorcios? Esa sí está difícil esa. Yo creo que sería más divorcios por cómo está la situación para la economía de los abogados. ¿El sistema judicial debería de ampliar el conocimiento, más allá de las normas que tenemos, debería de involucrar también un tema de investigación profunda, analizar como tal casos ya en concretos para precisamente efectivizar su administración? Me enojé con un profesor, ¿por qué? Me enojé con un profesor porque no llegaba a clases y te ponía notas no sé de dónde. Y por último, ¿dejarías TikTok si alguien cercano a ti te lo pide? No, creo que ya estoy demasiado involucrado en el tema de TikTok. Me ha permitido formar una comunidad increíble. He podido estar organizando charlas con estudiantes de derechos de diferentes países. Creo que es una oportunidad increíble a través de redes poder compartir conocimiento, generar conocimiento y pues me parece una herramienta espectacular para poder llegar a muchísimas personas con información. Muchas gracias, Omar. Y por último, una recomendación que puedas dar a los estudiantes de Derecho. Como siempre lo he dicho, a través de las diferentes charlas que he estado dando, también a través de la misma aplicación, de aplicaciones digitales, que no se den por vencidos, ¿no? A pesar de que nuestra carrera esté atravesando momentos muy difíciles y existen algunos profesionales que han desprestigiado a la carrera como tal, ellos tienen que precisamente ser una generación que permita vincular el estudio con la práctica y simplemente esforzarse muchísimo por demostrar que los buenos siempre seguiremos siendo más y que a través de la academia, a través de los diferentes plataformas podemos también compartir y crear un poquito más de conocimiento, ¿no? Muchas gracias, Omar. Tomamos nota de esa recomendación y te agradecemos por acudir a este espacio, aunque sea de forma virtual. Te agradecemos por este aporte tan fructífero que has dejado el día de hoy para toda la academia. No, a ti, mi estimado Byron. Es increíble cómo a través de estas plataformas digitales podemos llegar. Un abrazo para ti y qué buena idea haber generado este tipo de espacio donde podemos compartir. Encantado de haber participado. Esperemos de formar más proyectos, no sé, a futuro, en donde podamos seguir compartiendo. Que lo importante es que nos mantengamos actualizados, informados y de igual manera sigamos compartiendo entre nosotros, entre los que nos dedicamos o quienes amamos el derecho, para poder también llegar a las diferentes personas que nos están escuchando, ¿no? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y suscribirse al canal de YouTube.
y recuerden que de estudiante a jurista, un paso. Tú decides. Nos vemos en el próximo video.